El Tribunal Supremo juzgará a José Luis Ábalos, a Koldo García y a Víctor de Aldama. Cuando parecía que los casos de corrupción que acorralan al gobierno de Pedro Sánchez no podían ir a más, Leopoldo Puente da un golpe sobre la mesa y manda a juicio de nuevo a un aforado, esta vez por los contratos irregulares de mascarillas durante la pandemia. El auto del juez es demoledor porque se les podría atribuir delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. El ex número 2 de Sánchez podría haber intervenido directamente a favor de que la administración pública comprase material sanitario a empresas relacionadas con Víctor de Aldama a cambio de beneficios económicos. De nuevo, un chanchulleo con dinero público para el beneficio propio. Una vergüenza nacional que, lejos de ir a menos cada día, amanecemos con una nueva trama. En el ojo del huracán, otro ministro, Ángel Víctor Torres, quien según el último informe de la UCO habría sido una pieza clave como influencia a favor de la empresa de Aldama. El ministro habría intentado agilizar pagos para la compra de mascarillas. De nuevo, un ministro miente y lo peor de todo es que ya no nos sorprende. Ángel Víctor Torres sí conocía a Víctor de Aldama, pero no solo por ese intercambio de mensajes y llamadas. Ambos también compartieron mesa en 2020 durante una cena, también presentes en esa cita Koldo y Ábalos. Todos se conocían. Una nueva subtrama de la trama corrupta de este gobierno, un nuevo capítulo de amaños durante una de las etapas más complicadas de nuestro país. Mientras los españoles morían por COVID, miembros del equipo de Pedro Sánchez se lucraban de la pandemia. El gobierno canario, con Torres como presidente, habría comprado mascarillas a Soluciones de Gestión, empresa de Aldama, por un importe superior a 12 millones de euros. De nuevo, Pedro Sánchez está dispuesto a presumir de gobierno limpio. De nuevo, Pedro Sánchez va a volver a decir que no estaba al tanto de nada. Cada día conocemos nuevos datos de una serie que bien podría ser portada de cualquier plataforma digital y que cada semana se frota las manos con un nuevo capítulo de una saga que parece no tener fin. ¿Qué tal están? Muy buenos días, bienvenidos. Martes 4 de noviembre miramos el Santoral y felicitamos a San Vidal y San Agrícola de Bolonia. Por delante 2 horas de programa en el que vamos a detallar, vamos a analizar esa parte del informe de la UCO que conocíamos ayer y que vuelve a señalar directamente a un ministro, en este caso Ángel Víctor Torres. También estaremos en Valencia muy presentes para conocer esa última hora, para ver el escenario que se plantea ahora tras la dimisión de Carlos Mazón. Conoceremos la última hora también de Nigeria y ese holocausto que se está produciendo contra los cristianos. Donald Trump ya anunciaba que entrará de lleno si no cesa. Ahora las autoridades de Nigeria desmienten todas esas actuaciones y también estaremos pendientes de Nueva York y de esas elecciones. Todo eso será a lo largo del programa de hoy, se los iremos detallando a lo largo de las próximas 2 horas, pero como siempre comenzamos con el comentario de don Julio Ariza. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hombre, lo primero, recordarme a mí mismo que doy gracias a Dios y a todos los espectadores por poder estar aquí ejerciendo mi libertad de expresión y divirtiéndome, porque la verdad es que yo aquí me lo paso muy bien. Y si no fuera por los espectadores, pues no podríamos estar aquí. Así que lo primero, muchas gracias. Lo segundo es que estoy expectante, estoy como, ¿sabes? Neguitós, que dicen en Cataluña. Soc neguitós, ¿no? Estic neguitós. Porque he leído el titular del Mundo, no sé si lo habéis visto, la UCO entrega nuevos WhatsApps de Koldo presionando al ministro Torres para pagar a Aldama. Pero es que fijaros lo que le decía. Si lo consigues, me dejo violar por ti. Entonces yo no sé si lo consiguió. Entonces lo que me gustaría es... ¿Qué saber pasó? Cómo acabó la historia. Sí, porque cuando le decía a Torres, si lo consigues, o sea, si le pagas a Aldama, me dejo violar por ti. No sé, oye, ¿no os queda ahí como un... ¿Qué habrá pasado? Sí, sí. Bueno, segunda ¿Ha habido cosa. final feliz o no? No lo sabemos, no lo sabemos. La segunda cosa interesante, a ver, en todo el tema de la Dana, la Riada, Valencia, el plan hidrológico, el pollo, el no sé qué, claro, estamos absorbiendo muchísima información, ¿no? Y ninguno de nosotros, yo por lo menos no soy ingeniero de caminos, no soy capaz de emitir un juicio serio sobre eso. Sí que puedo aplicar el sentido común a todo el íter del asunto, pero una de las cosas que a mí me sorprenden,
En el año, fijaos una cosa, el tema del plan hidrológico no es un tema menor. En el año 2004, Zapatero echa para atrás el plan hidrológico nacional. En el 2005, Camps comienza la expropiación de los terrenos que teóricamente iban a ser utilizados para las canalizaciones que preveía el plan hidrológico, y se expropia a una serie de propietarios de fincas para ese fin. Porque Camps piensa, hombre, ahora se paraliza el plan hidrológico, pero si en cuanto llegue otro gobierno lo volverá a poner en marcha, porque entre otras cosas el plan hidrológico era el final de los problemas de agua en España. O sea, era realmente una cosa importantísima, muy bien parida, muy bien planificada. Jaume Matas hizo un trabajo formidable, era el ministro de Medio Ambiente. Llegó a poner de acuerdo a todos, a catalanes, aragoneses, valencianos, murcianos, los de Toledo, y encima tenía el dinero de la Comunidad Europea para pagarlo. Que recuerdo, si mal no recuerdo en ese momento, eran del entorno de 700... No voy a decir la cifra, porque no la recuerdo bien, pero era una cantidad brutal de pasta que entraba en España para acometer esas obras de infraestructura, esos trasvases, esas canalizaciones, las obras para el tema de Valencia y tal. Bueno, pues fijaros una cosa. Se expropian esos terrenos y se quedan allí expropiados, se les da un justiprecio a los dueños de esas fincas. Gana Mariano Rajoy las elecciones, 2011, si no recuerdo mal. Y en el 2015, 4 años después, y habiendo pasado el tiempo para aplicar esos terrenos a la función que preveía la expropiación, no habían hecho absolutamente nada. ¿Y qué hacen? Están en el BOE. Emiten una orden para decirles a los reversionistas que el que quiera recuperar el terreno, si devuelve el dinero que se le pagó, que se queden otra vez con los terrenos. Imaginad si hay historias en medio de lo que ha ocurrido y de las consecuencias de la riada en Valencia. Unos señores a los que se les llega a expropiar las fincas y a los que 10 años después se les devuelven porque el Estado había sido incapaz de acometer los proyectos para evitar que hubiera esas consecuencias con una riada. Y les devuelven los terrenos. Todos los municipios que han sufrido principalmente las riadas en Valencia han estado regidos por la extrema izquierda o la izquierda en los últimos años, todos. Y no hicieron nada con su urbanismo, no hicieron nada para evitar, no reclamaron nada. O sea, todos esos señores son los que están chillando Mazón dimisión o han chillado Mazón dimisión. Es decir, si entras a fondo en lo que ha pasado en Valencia, Fuenteovejuna, o sea, del rey abajo ninguno. No se libra nadie de responsabilidades, porque no han previsto, y después de no haber previsto no han podido proveer. Pero bueno, sigo con la mosca detrás de la oreja de lo que pasó entre Koldo y Torres. Josep María Francals, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Es que me ha chafado un poco el argumento, pero iba por ahí sin ir por ahí. Porque tú dices que estaban a por otra cosa esta gente, ¿no? Supongo que no han previsto. Estaban. Bueno, pues ahí está el tema, ¿no? Yo ayer, casi no a mitad del programa, pero un poco antes dije que tenía la sensación de que estábamos todos un poco depres ayer, no sé por qué, y estábamos en caída anímica. Y creo que iban por ahí los tiros, porque... Claro, ayer había casos, hombre, pues probablemente era el día que había más noticias negativas sobre el PSOE y había la noticia de Mazón para acabar de arreglar o de tapar la cosa. Pero, en fin, había mucha información y hoy sigue habiendo mucha información positiva, absolutamente ninguna. Normalmente solemos decir, y se suele decir, que el mundo político tiene un problema hace tiempo, que es que se ha alejado de la ciudadanía y que las preocupaciones del mundo político van por otro lado y, desgraciadamente, lo mediático también, porque sigue lo que manda el mundo político. Yo ese argumento lo llevo oyendo desde la UCD. Sí, pero yo creo que no es que se hayan alejado, es que les importa un pito. Es distinto.
¿eh? Y ese es el paso que yo quería dar hoy, que es un paso más, ¿no? Es decir, el político español en el 90% de los casos, y me centro en el español porque no soy capaz de ir a pensar en otros, pero no encuentro ejemplos para decir lo contrario, lo que piensa es en su ombligo. Y el resto lo que son paganos. No paganos de ateos, sino de pagar, de cotizar. Es decir, lo que quiero es que esos tíos me paguen, ¿no? Y desgraciadamente uno dice, ¿qué hizo el gobierno central para evitar esto, para evitar la riada? Nada. Pero es que, como dice Julio, los ayuntamientos tampoco dijeron, oiga, que eso no se ha arreglado y sigue estando mal. Pero es que la Generalitat tampoco dijo ni media, porque podía haber estado mañana, tarde, noche diciendo, oiga, que resulta que aquí en septiembre suele pasar lo que pasa y aquí no ha hecho nadie nada. Es más, es que un año después nadie ha hecho nada. Y, hombre, se dice, pero no se insiste. Pues nada, creo que tenemos una desgracia y, en fin, y esa desgracia no nos la quitaremos de encima porque, como bien dice Julio alguna vez, empieza a haber más desgraciados arriba al carro que abajo tirando. Está claro que fue una sucesión de causas, de problemas que se podían haber evitado si se hubiese trabajado, si se hubiesen pautado y realizado todas esas obras, esos proyectos, pero que decidieron dejarlos en el aire. Luis del Pino, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, doña Natalia. Y Antonio Burgueño nos acompaña también hoy. Buenos días. Muy buenos días. Algo le diré respecto a esto. Dilo. Muy es el bien, momento. no, por Que si nadie acaso. te va a interrumpir. Yo tengo memoria corta por mi edad, aunque es larga. He vivido 2 riadas. ¿57? Y la de la rotura de la presa de Tous. 2 riadas. Tremendas. He hecho un hospital en una zona que era un cerro porque si no se me iba a inundar, con toda seguridad. Porque desde los árabes el Xúquer significa río exterminador. O sea, se sabe que la gota fría, ahora se llaman danas, es cuando el agua llega a raudales después del verano en esa zona. Después del verano. En esa zona, que enriquece la zona porque trae la siembra nueva. Bien. Por lo tanto, esto era no de prever, teníamos ejemplos. Y lo ha dicho Julio Ariza, y esto es pervertir. Ahora, no, con los dos coincido, pero es que hay alguien que escribió su manual de resistencia y nos ha dado un ejemplo de cómo se resiste contra viento y marea. Por una razón, y lo vengo diciendo aquí, porque el pueblo español tiene una cultura. Ahora que estamos en los días de noviembre, nos gusta don Juan Tenorio, nos gusta el Chulo, nos gusta el Rinconete y Cortadillo, nos gusta el Lazarillo de Tormes. Por lo tanto, esto es lo que ha ganado en Valencia y ha perdido un pobre que por una hora en el que no supo justificar y una historia que se ha agrandado, pero ha perdido de todos ellos el más honrado. Pues sobre todo ello vamos a debatir en los próximos minutos, pero antes un apunte que nos llega desde Aragón, y es que desde la Comunidad de Aragón habrían detectado más de 500 aves infectadas con esa gripe aviar, pero sin brotes en las granjas avícolas. Son datos ofrecidos por el Gobierno de Aragón, unos datos que llaman la atención, pero sin embargo aseguran que es una tendencia decreciente y, lo más importante, recalcan que la gripe aviar no ha llegado a las granjas avícolas de la comunidad aragonesa. Además, también quieren hacer mención especial a que no existe riesgo alguno en el consumo de productos avícolas. Oye, en el Retiro han encontrado un pavo con gripe aviar ayer. Lo han publicado hoy, no sé si lo habéis visto. Pues sobre eso también lo iremos avanzando Claro a lo largo del programa de hoy. Y ahora sí nos adentramos de lleno en la Comunidad Valenciana, en esa dimisión de Carlos Mazón, porque ahora sobre la mesa están los posibles nombres. ¿Quién será su sustituto? Marín Vallejo nos da más detalles. Cuéntanos, Marín, buenos días.
Buenos días, Natalia. Pues la dimisión de Carlos Mazón fue una de las grandes noticias de ayer, pero inevitablemente tras esta decisión surgen muchas preguntas. ¿Quién va a ser el nuevo presidente de la Generalidad Valenciana? Sobre la mesa hay ya algunos nombres. María José Catalá es la actual alcaldesa de Valencia. Forma parte también del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular y tiene un amplio recorrido en política. Otro nombre es Vicent Montpó, actual vicepresidente de la Diputación de Valencia. Es conocido como un perfil dialogante con especial interés en políticas como la memoria histórica, el impulso del valenciano o los derechos del colectivo LGTBI. Aunque sin duda el nombre que suena con más fuerza es el de Juan Francisco Pérez Llorca, que es el secretario general del PP valenciano. Es un perfil discreto, muy cercano a Mazón, que ha destacado sobre todo por su capacidad de interlocución con Vox. Se perfila así como el candidato favorito para suceder a Carlos Mazón, pero aquí la decisión no depende ni del Partido Popular ni tampoco del PSOE, sino de Vox. Es el partido de Abascal el que va a decidir si nombran a un nuevo presidente o, por el contrario, la Comunidad Valenciana va a elecciones. Y de darse ese segundo escenario, Marién, ¿cuáles serían los plazos? Pues Natalia, esa es una de las grandes preguntas. ¿Cuándo se podrían celebrar esas elecciones si no se encuentra a ningún candidato? Pues según el artículo 139 del reglamento de las Cortes Valencianas, una vez presentada la dimisión se abre un plazo de 12 días naturales para presentar nuevas candidaturas. Es decir, que como la dimisión de Mazón se hace efectiva hoy, ese periodo se extendería hasta el 16 de noviembre. Si hay un candidato, se fija una fecha del pleno de investidura que podría celebrarse entre el 19 y el 23 de noviembre. En esta sesión el candidato tendría que ser elegido por mayoría absoluta. Si no lo consigue, se celebra una segunda votación en la que debería obtener mayoría simple. Una segunda sesión que se celebraría 48 horas después. Si no consigue ninguna de estas mayorías, es entonces cuando se disuelven las Cortes Valencianas y se convocarían elecciones autonómicas. Unas elecciones que según los plazos se podrían celebrar el 15 de marzo del próximo año, del 2026. María, muchas gracias. Franca, sobre la mesa varios nombres. ¿Cuál crees tú que va a ser el decantado para sustituir a Carlos Mazón? Yo no tengo más datos que los que me vienen por el Telegram de don Julio Ariza y viene bastante marcado que tiene todos los números, uno de los tres, que es precisamente el... ¿Cómo se llama? Se me ha ido el nombre. Pérez Llorca. Pérez Llorca, sí. ¿Tiene que ver con José Pedro Pérez Llorca? ¿No? Yo creo que no. Pues es curioso que coincidan en el apellido doble, ¿no? ¿Crees que llegarán a un acuerdo o será Vox quien decante por un adelanto electoral de cara a esa fecha de marzo que nos adelantaba Marín? Esto tampoco te sé decir. O sea, a mí me da la sensación de que esas cosas se hablan antes que no después. O sea, a no ser que estemos hablando de un colectivo de pardillos, que todo es posible, eso está palabrado desde el fin de semana. Si habrá o no elecciones, quién será el candidato. Otra cosa es que ahora tenga que materializarse lo que se ha acordado. Pero estoy convencido de que eso está hablado. Y si no, es que son tan pardillos todos que, en fin, mejor irse al cine. Luis del Pino, ¿tu escenario cuál crees que se va a plantear en Valencia? Será a partir de Pérez Llorca el nuevo presidente y no habrá elecciones. Realmente, si hubiera elecciones, posiblemente Vox saldría muy reforzado con respecto a la actual composición del Parlamento, pero Vox no se hace el cálculo de si va a salir reforzado, sino que sería en estos momentos mejor para los valencianos. ¿Qué sería mejor para los valencianos? Ir a unas elecciones donde puede pasar de todo y donde pues a lo mejor Vox sale reforzado, efectivamente, pero si el PP se hunde mucho y gana Compromís y el PSOE el gobierno valenciano, pues eso sería desastroso para Valencia y para España. Así que Vox no creo que vaya a forzar elecciones. ¿Y Antonio Burgueño? ¿Se forzarán esas elecciones? ¿Llegarán a un acuerdo? Pues creo que se deben poner de acuerdo y todas las noticias son de que Pérez Llorca es un candidato que les parece bien a los dos, pero son noticias que yo he oído, pero nada más. Y es un candidato modesto desde el punto de vista de la presentación, porque hay que ir con mucha potencia, pero con mucha modestia. Y ahora sí, los que seguimos a Julio en su Telegram, sabíamos... Yo ya lo publiqué. Parte de su opinión. Sí, lo publiqué que a las 9 dimitiría Mazón y lo que... publicaste el domingo. Y que, sí, por eso. Y que Pérez Llorca sería el candidato de consenso entre la dirección, o sea, el comité
presidentes provinciales del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y la propia Génova y Feijóo y su equipo. Y ahí hay algunas pugnas, porque algunos apostaban, como González Pons, por María José Catalá, y en cambio Tellado pues está mucho más cerca de Macarena Montesinos y de la gente de Pérez Llorca, ¿no? y del propio Mazón. Yo creo que sí, que tiene mucho sentido que sea Pérez Llorca, es un hombre tranquilo, un hombre de consenso, y bueno, y lo que no tendría ningún sentido ni sería explicable es que ahora sometieran a la Comunidad Valenciana en todo este zafarrancho de combate a unas nuevas elecciones. Me parecería tremendo. Lo que tienen que hacer de una vez es coger el toro por los cuernos, venir a Madrid, y si tienen que venir todos los valencianos, todos, y decirle a Sánchez: pon todo el dinero que haga falta ya, porque le has condonado a Cataluña 60.000 millones, cabrito. O sea, pon todo lo que hay que poner para que la gente recupere sus bienes, sus casas, sus coches, su vida normal, todo lo que perdieron. Indemnicen a las víctimas. Y eso es lo que creo que tiene que hacer el Gobierno, encabezar una corriente potente desde Valencia para presionar al Gobierno de Madrid y recordarle que se comportaron de forma criminal. Y si no, le ponemos otra vez a Posteguillo, porque estamos dispuestos a poner a Posteguillo todos los días. Y deberían aprender el resto de cadenas si fueran libres e independientes. Escuchen a Posteguillo. ¿Podemos poner a Posteguillo? Lo van a buscar. Mientras lo buscan los compañeros, vamos a recordar las palabras que Santiago Abascal decía ayer sobre un posible adelanto electoral en Valencia, sobre su postura, qué van a hacer con el Partido Popular en la Comunidad Valenciana, pero tiene claro una cosa, y es que esta ruptura, esta dimisión de Carlos Mazón no ha sido más que un balón de oxígeno para Pedro Sánchez. Todo lo que vale para Extremadura vale para nuestro mensaje en la Comunidad Valenciana. No es cuestión de personas, es cuestión de ideas, y eso va a estar detrás de toda la toma de decisiones que hagamos nosotros. No va a haber ninguna novedad. Y justo en el día de hoy el Partido Popular toma una decisión que podría haber tomado hace 6 meses, hace un año, en otro momento. Es un claro auxilio al relato de Pedro Sánchez. Entregan un chivo expiatorio a Pedro Sánchez, que es el gran culpable de la tragedia de la Dana. Es un claro auxilio a Pedro Sánchez. ¿Lo veis así, esa decisión de dimitir de Carlos Mazón y sobre todo haberlo hecho ayer? Hombre, yo me supongo que él está hablando del día. Bueno, varios periódicos dicen eso, lo cual puede ser cierto o puede no ser cierto. Lo cierto es que Feijóo se quería cargar a Mazón desde mucho antes de la Dana, desde que Mazón, haciendo caso omiso de las directrices de Génova, montara un gobierno con Vox, cosa que Feijóo no quería hacer. Bueno, Feijóo se la tenía jurada, no ha movido un dedo para defender a Mazón en todo este año, y lo que es peor, no ha movido un dedo para acusar a Sánchez por sus responsabilidades en la Dana. Entonces, bueno, no sé. En fin, supongo que ahora Feijóo quiere desmarcarse de lo que es visto por la gente como una gestión desastrosa por parte del Partido Popular. Ayer dimitía Carlos Mazón, pero ¿quién más debería haber dimitido? ¿Quién más tiene que hacerse cargo de esa responsabilidad que no tuvo durante ese 29 de octubre de 2024 y los días posteriores? Marina Neila nos da más detalles. Carlos Mazón ha dimitido como presidente de la Generalitat Valenciana. Su salida, que llega tarde, responde a su nula coordinación ante el desastre, su respuesta tardía y las innumerables lagunas sobre lo que hizo aquel día. Pero aquí no hay un único culpable. Otros cargos que pretenden pasar desapercibidos también gestionaron la Dana de manera cuestionable, y su falta de liderazgo, previsión o decisiones provocaron un cúmulo de negligencias y la muerte de 229 personas. Empezando por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. No declaró el estado de alarma, no asumió un mando único y dejó que la Generalitat y los municipios se enfrentaran solos a un desastre que requería liderazgo inmediato. Y recordemos su frase de: si necesitan ayuda, que la pidan. La exvicepresidenta y exministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, fue la que paralizó en 2021 las obras para encauzar el Barranco del Pollo, porque no eran compatibles con el proyecto
proyecto ecológico de la Ley de la Huerta de Valencia. Recordemos que en esa cuenca desprotegida murió el grueso de las 229 víctimas. Además, no visitó la tragedia y de ella dependían directamente la EMET, que falló en sus predicciones, y la Confederación Hidrográfica del Júcar, que no alertó de la crecida. María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno, con Sánchez en la India, convocó una reunión en el búnker de Moncloa, solo con políticos socialistas, sin técnicos, en la que no se acordó la movilización de la UME. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se saltó la ley que le obligaba a tomar el mando ante la Dana y retrasó la primera ayuda a las víctimas. La ministra de Defensa, Margarita Robles, también retrasó la movilización de la UME y los militares cercanos, contribuyendo así también a los retrasos en las ayudas a las víctimas. Estos 6 cargos son los de mayor responsabilidad, pero la crisis fue sistémica. La Comisión de Investigación de la Dana ha citado a más de 80 personas, entre políticos y técnicos, para esclarecer todas las responsabilidades. Muchos responsables que hacen caso omiso a esa situación trágica en la que murieron más de 230 personas. Señal en directo desde la Comisión de Investigación de la Dana en el Congreso. Durante los 3 próximos días se escucharán los relatos de 13 afectados. Cada víctima tendrá un tiempo de 15 minutos para contar en detalle su experiencia, seguida de 5 minutos para las preguntas de los grupos parlamentarios y otros 15 para responder. La principal idea de esta comisión es poder esclarecer todos los hechos a través de los testigos, de las primeras personas que sufrieron esa Dana en Valencia. Julio Ariza. Llamen a Posteguillo, que les contará. El primer día no había nadie, me asomé al segundo día, vi la plaza con agua y con un cadáver y no había llegado nadie, y en el amanecer del tercer día me asomé y no había nadie. Mejor relato que el suyo. Es que esta comisión, si la sabe aprovechar el PP y Vox, puede dar para mucho. Claro. Pero Sánchez si no, no va el día 11 probablemente a la comisión de las Cortes Valencianas. Seguro que no va a ir. Está porque convocado, no y tiene no va a ir ninguna porque autoridad. No tiene pelotas para ir a esa comisión. Y no tiene ninguna autoridad para que vaya. No le pueden forzar. Por eso digo, pero está llamado ahí. Por respeto a los valencianos y a los españoles debería ir, ¿no? Claro. Debería ir, pero el galgo de Paiporta no va a ir a eso. En los grandes sucesos habría que pensar siempre por qué se equivoca el Partido Popular. Y esto es un gran suceso como fue el 11M. Y se equivoca. Y hay un librito de Salvador, de Pinker, Pensar rápido. No, este es de otro. De Hahnemann, de Daniel Hahnemann. Pensar rápido, pensar despacio. Pensar rápido, pensar lento. O sea, hay un cerebro rápido y hay un cerebro lento. Y el pensamiento rápido acusó al que echaron junto al rey, le echaron, inmediatamente le echaron. Pero el pensamiento lento ha sabido, el manual de resistencia, ha sabido ganarse la batalla. Pero el pueblo ya había dicho quién era el culpable. Primero, porque Mazón, desde su primer circunstancia, yo no voy a decir, su primera circunstancia desfavorable, porque le puede ocurrir a cualquier mandatario, estar en Orsay, bien, pues eso le puede ocurrir a cualquiera. Luego reacciona y va y trabaja y da la cara. Pero el gobierno no lo hizo así. Y cuando se presenta bajo el paraguas del rey, se presenta el presidente de gobierno, el pueblo le echa. El que le echa es el pueblo, pensamiento rápido. Pero el pensamiento lento, se ha escrito un manual de resistencia. Pues claro, evidentemente ha hundido al candidato del Partido Popular. Vamos al candidato. Esto no lo sabe hacer el Partido Popular. A ver si reflexiona. Bueno, Pedro Sánchez se comporta como se comportan los chulos. Es con cobardía. Claro. El chulo siempre es el más cobarde. Claro. Sí, y es un mecanismo de, pero es el don Juan Tenorio de su propia impotencia. Es el don Juan Tenorio de estos días. En fin.
En directo, esa comisión de investigación que se está llevando a cabo en el Congreso iniciaba hoy, como decíamos, el próximo 11 de noviembre. Está citado tanto Pedro Sánchez como María Jesús Montero como Teresa Rivera a esa comisión de investigación que se va a llevar a cabo en las Cortes Valencianas. E importante ese detalle que estábamos diciendo, que es una citación voluntaria, no tienen esa obligación de ir a esta cita, y también se plantea citar para ese mismo día tanto a la ministra de Defensa Margarita Robles como al ministro de Interior Fernando Grande Marlaska y a la delegada de Gobierno en la Comunidad Valenciana Pilar Bernabé. Todo para intentar esclarecer esos datos, para intentar saber de primera persona qué va a pasar. Francas. El Senado y el Congreso sí tienen capacidad para citar a cualquiera. Lo que no tienen capacidad las comunidades autónomas es para citar autoridades nacionales. Desde el delegado del Gobierno en la región, por ejemplo, no es citable, pues puede citarle, pero puede no ir. Cosa que en el Senado y el Congreso no pueden oír. Pero el resto sí, o sea, cualquier ministro puede no ir. Presidente de Gobierno ni contar. El presidente del Senado, cualquier autoridad superior no tiene por qué ir. De todos modos, yo me refería a esto porque, claro, hoy compadecen las víctimas. Si las ha citado el Congreso, me gustaría saber qué víctimas son, pero igual vamos a suponer que el Congreso ha citado al espectro amplio de las víctimas, tanto las que se manifiestan mañana, tarde y noche, como las que no se manifiestan nunca. No me lo creo, pero podría ser. Si tú te dedicas a preguntarles, que supongo que es lo que harán la parte de la izquierda, exactamente el relato de lo que les pasó, pues es evidente por dónde van a ir los tiros. Porque pues que una estaba aquí, la otra estaba allí, llegó el agua sin avisar, nadie nos dijo qué pasaría, tal, no sé qué. Si tú lo que haces es olvidarte de lo que pasó, que ya se sabe qué pasó, e ir a qué pasó después, quién les atendió, entonces vas a dejar con el trasero al aire justo a la UME que llegó cuando llegó, a los bomberos que llegaron cuando llegaron, al ejército que llegó cuando llegó, etcétera, etcétera. O sea, según donde pongas el foco. Me da la sensación de que el PP lo que va a hacer es poner el foco igual que el PSOE, solo que intentando defender lo que es indefendible. Que es que de golpe vino el agua y no me había avisado nadie y me fui al carajo. Entonces, si intentas esto, pues ponerle un poco de aceite o mejunje o un poco de dulce, pues da igual, olvídate. O sea, está claro que pasó esto. Vete a cuándo pasó el primer día y el segundo día, ¿quién le ayudó? Ni su padre. Y el tercer día, ¿quién? Ni su padre. Bueno, pues digo yo, vamos, supongo que han pensado. Ojalá esa pequeña empecemos cosa a tener a partir de esta situación, que no ocurrirá, pero lo que se demuestra claramente es que la política es una política necesariamente cortoplacista. Sí, claro. Porque estás pensando... En democracia. Si Trump está pensando ya en quién va a ser él. En democracia sí. No lleva un año, ¿no? Es decir, en democracia, prever y planificar... Es el problema de la democracia. Claro. Entonces, durante muchos años no hemos previsto esta situación. Sabíamos que el que lo previó fue Jaume Matas, con el plan hidrológico. Tenía un plan, y un plan que era eficaz y que valía la pena. Pero claro, todos los que acabaron con ese plan tienen una responsabilidad. Sí, claro. Una responsabilidad personal. Esos a los que hay que llamar al Senado. Reconstruir la historia que has dicho. ¿Usted por qué echó para atrás esto? Sobre todo uno, Zapatero. Zapatero. Y Rajoy después que tuvo la oportunidad con una mayoría absoluta de retomar todo eso, incluidas esas obras en Valencia que, insisto, hubo que revertir a los reversionistas lo que se les había expropiado. Pero claro, es que tendremos que pensar en otra manera de hacer política y de concebir la política. Porque... Sí, y con Zapatero había otra, si os acordáis. La ministra de Medio Ambiente, que es la que se empeñó en poner desaladoras. Bueno, sustituyeron el plan hidrológico por desaladoras. Narbona, que es la presidente. Actual presidente del PSOE. Sí, sí. O sea, que esos son los dos padres. O sea, lo que Cristina Narbona es ahora a la expresidenta, a la vicepresidenta que hemos exportado a Bruselas. Pues hemos llamado a la comisión nuestra de investigación de la DANA a Posteguillo. Y creo que va a comparecer ahora, ¿no? Va a comparecer ahora, pero antes nos vamos a ir a la primera pausa publicitaria y en la vuelta recordamos esas palabras que marcaron de Posteguillo y que nadie mejor que él en primera persona relató lo que vivió aquel 29 de octubre a la vuelta de publicidad. Me van a permitir que haga un exordio porque yo estoy revisando esta conferencia a las 18:40 del 29 de octubre. Y me interrumpe mi pareja y me dice que su hermana dice que subamos arriba. Y subimos a la terraza.
Estamos a unos 50 metros del barranco del Pollo. Y se está desbordando. Y no ha llovido en Paiporta. Y nadie ha avisado. Como está saliendo el agua y yo tengo el coche aparcado fuera, al lado de la estación de metro, pues tomo una decisión que probablemente mucha gente tomó, que es cogemos el mando del garaje de mi pareja, mis llaves del coche y vamos a salir a cambiar el coche de sitio. Así que bajamos las 6 plantas, pero cuando ya bajamos hay toda una lámina de agua de aproximadamente un palmo que cubre toda la plaza. Y hombre, eso es raro en tan poco tiempo. Luego, cuando dudamos, nos viene bien que el entorno nos incline hacia un lado o hacia otro. Y había varios vecinos abajo que convinieron que no parecía una buena idea que saliéramos a cambiar el coche de sitio. Así que, entre nuestra propia intuición, los consejos de los vecinos, pues tomamos la idea de la decisión de no cambiar el coche de sitio. Evidentemente, ni mi coche, el coche lo encontré a 4 días después, a 1 kilómetro de distancia donde lo había aparcado, pero eso es lo de menos. Lo impresionante es que en 13 minutos había un torrente brutal de 2 metros de agua sin control, arrastrando ramas, árboles, coches, todo. Se llevó por delante una nave industrial que estaba enfrente de nuestro edificio. En el edificio donde estábamos nosotros, gracias a Dios, pues el que lo construyó era el padre de mi pareja. Se ve que para sus hijas decidió hacer el edificio bien hecho. Pero se llevó no la puerta del portal, la puerta del portal, todo el muro de la fachada, la pared con el local de al lado, todo el local de al lado, por cierto, una librería, la Moiseranga. Yo tuve miedo por la estructura del edificio. 6 horas sin parar de torrentera. Vimos a gente desaparecer en el agua. Nos acostamos sin luz ni agua, pensando que, lógicamente, al amanecer estaría la Guardia Civil, estarían los bomberos, el ejército. Pero al amanecer no había nadie. Sí, había el cadáver en mitad de la plaza de una joven china a la que yo recuerdo haberle comprado en su bar, en la plaza, alguna vez alguna botella de agua, pues cuando se me olvidaba comprar agua mineral, con la que algunas sonrisas he intercambiado porque la mujer no hablaba mucho español, muerta. Y al lado su madre velando el cadáver. Pero no había policía, ni ejército. No vino nadie en todo un día. Los coches estaban volcados, todo lleno de barro, silencio, miedo. Cae la noche, no viene nadie. Hay saqueos. No sé si han visto la película La Purga. Es lo mismo, lo mismo. Pero al segundo amanecer vendrán. Amanece. No viene nadie, no hay nadie. Solo han retirado el cadáver un poquito más adentro, en un bajo que han podido vaciar los vecinos. ¿Cómo puede ser que en 48 horas no venga nadie? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿En España? ¿Siglo XXI? Pues sin duda un testimonio desgarrador que narra en primera persona lo que vivió, esos duros momentos durante la Dana, pero sobre todo, y lo que llama más aún la atención, ese desasosiego que sintieron cuando nadie fue a prestarles ayuda ni al día siguiente ni al siguiente. De hecho, también les recordábamos hace unos días esa presencia de los bomberos franceses que llegaban 2 días después de la Dana y eran los primeros en mostrar ayuda, los primeros sin tener en cuenta a todos esos voluntarios que desde el minuto 1 estuvieron prestando ayuda. Volvemos al tema de Carlos
Mazón porque tras su dimisión hemos conocido que dejará de ser presidente de la Generalitat Valenciana, pero sin embargo conservará su escaño en el Parlamento valenciano. ¿Por qué? Pues porque de esta manera seguirá siendo aforado de cara a un proceso judicial. Carlos Mazón dimite como presidente de la Generalitat, no convoca elecciones anticipadas y apela a Vox para elegir con el PP un nuevo presidente. Es la mayoría que está liderando la reconstrucción y no podemos permitir que nadie la pare. Apelo a la responsabilidad de esa mayoría para elegir nuevo presidente de la Generalitat. Asegura que si por él hubiese sido, esta decisión la hubiera tomado hace tiempo. Les puedo asegurar que por voluntad personal habría dimitido hace tiempo. Ha habido momentos insoportables para mí, pero sobre todo para mi familia. Y en esta declaración institucional, sin llegar a decir la palabra dimisión, asegura que ya no puede más. Creía de corazón que podría ayudar a levantar esta tierra después de la devastación. Pero ya no puedo más. Ha sido especialmente crítico con el presidente del Gobierno. El Gobierno de España, con su presidente a la cabeza, ha negado herramientas en la reconstrucción solo para dañarnos políticamente. Ha querido usar a las víctimas como ariete y ni pidiendo ayuda o recursos nos lo dieron. Espero que cuando baje un poco el ruido, la sociedad pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona. Desde el Ejecutivo dicen que esta decisión llega tarde. Llega tarde y mal, ¿no? Tarde porque, bueno, pues es verdad que no ha dimitido, aunque sí dice que va a dejar el cargo, ¿no? Y llega tarde porque esto se tenía que haber producido pues hace un año. El dirigente, todavía en funciones, ya ha firmado su renuncia, pero no deja su acta como diputado para mantener su aforamiento, algo fundamental en la causa judicial de la Dana, en la que no podrán investigarle. Bueno, esperado ese hecho de que no deje su acta como diputado en el Parlamento valenciano. Sí, hombre, estéticamente no queda demasiado bien, porque es lo mismo, con distinta manera, que el chico este de la Diputación de Badajoz, del PSOE, ¿no? Es parecido. A ver, yo lo entiendo y además aquí hay alguien que nos lo podrá explicar un poco, que es muy crítico con el juicio que se está produciendo en Paiporta. O sea, entiendo que Mazón, visto lo que está pasando en Paiporta y los movimientos de la juez, que incluso no se entiende exactamente por qué ha tenido que ir esta señora a la comisión esta, que no pinta nada, porque si Mazón no está nada, no se sabe qué pinta la señora que comió con él. Porque Mazón no está nada, no, como si no existiera. Entonces, yo me parece que visto el panorama de esa mujer, Mazón lo que quiere es huir de esa mujer, cuanto más lejos mejor. Y entonces entiendo que se refugie en el aforamiento, que a veces tiene ventaja y a veces tiene inconvenientes. Pero quería que en el Posteguillo hay una cosa que me parece muy interesante, porque casi al principio de lo que hemos puesto dice una frase textual. Dice, no ha llovido en Paiporta. O sea, cuando empieza a subir el agua, él baja y deciden que no cambia el coche. No ha llovido en Paiporta. Es decir, no ha habido dana en Paiporta. Lo que ha habido es una riada que viene de arriba, de lejos. Eso es muy importante, porque si normalmente la gente suele tener un aviso natural, que es mirar al cielo cuando te mojas y dices, cáspita, ahí va, llueve. Y si llueve mucho te das perfectamente cuenta y dices, ay, si no llueve nada y de golpe te viene el otro, el que tenía que avisar es el que estaba donde ha pasado lo otro. Y el que estaba donde ha pasado lo otro no era ni Mazón ni Mazán. Eran los chicos de la cuenca esta... De la Confederación Hidrográfica del Júcar y no sé qué otra entidad, por cierto, ambas dependientes del Gobierno central, es decir, no de la Generalitat de Valencia. Con lo cual, incluso en esto, nos han, no a mí solo, no, nos han llevado al huerto. La EMET también debería haber emitido ese aviso. Luis del Pino. Y lo que cuenta Posteguillo es desgarrador en el post-Dana. Sí, claro. Pasan 24 horas y no aparece nadie.
Pasan otras 24 horas y no aparece nadie. Hay un cadáver de una mujer flotando y nadie viene a quitarlo. Nadie viene a traer ayuda a quienes se han quedado sin luz, sin agua, sin nada y están encerrados en sus casas porque a la puerta del edificio hay un mar que se ha llevado un montón de edificios. Gente mayor que no puede moverse. Y de todo eso, lo siento, pero el que Mazón estuviera en el Ventorro comiendo con una periodista o no, no influye en nada, ni en los muertos de la Dana, ni en lo que pasó el día de la Dana, ni en la ausencia de ayuda en los días posteriores. Y recordemos que en esos días posteriores, donde dice Posteguillo que aquí no venía nadie, en esos días el gobierno español rechazó la ayuda de los rescatistas que le ofrecieron al menos a Alemania, Francia y El Salvador. Yo creo que aquí alguien se tendría que sentar en el banquillo y posiblemente encarar la posibilidad de entrar en la cárcel, y no es Mazón, sino el gobierno central. Vamos ya de lleno con la imagen del día. La fue ayer, lo será hoy, lo será durante los próximos días ese juicio que se está llevando a cabo contra el fiscal general del Estado. La jefa de prensa de la Fiscalía General, Maredo, ha defendido la tesis de García Ortiz sobre las incongruencias de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra. Recordamos que Almudena Lastra declaró ayer que alertó al fiscal provincial de que los correos de la pareja de Ayuso se iban a filtrar. Esta mañana no solo Edo ha negado esa información, sino que ha explicado que habló por teléfono varias veces con García Ortiz esa noche del 13 de marzo, después de que El Mundo publicase que había un pacto entre la Fiscalía y González Amador. García Ortiz le dijo que se había comunicado con Lastra y que ella quería dar una rueda de prensa a la mañana siguiente. Sin embargo, esa idea se desestimó y se optó por hacer simplemente esa nota de prensa. Esta tarde están citados para declarar dos piezas claves en todo este juicio, como son Miguel Ángel Rodríguez, asesor de Isabel Díaz Ayuso, y el propio Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña. Antonio, sin duda, una imagen del día, la imagen de ayer, la imagen que va a ser durante toda esta semana, y con un fiscal general que sigue ejerciendo esa función, ese puesto, sin dimitir. Bueno, aquí lo grave, una vez más, es el que en ese pensamiento lento en el que gana el Partido Socialista, evidentemente gana desgarrando, rompiendo la sociedad española y rompiendo la justicia. Lo que estamos viendo es una pelea a favor, colocando a favor ayer a la vergüenza de que un fiscal tenga que sentarse en el banquillo, pues es aplaudido por fiscales y jueces. Esto es la manera de proceder rompiendo las instituciones cuando hay que utilizar el manual de resistencia. No pasa nada. El resistir se utiliza rompiendo instituciones tan importantes para nuestra sociedad y para nuestra democracia. Nada menos que ayer vimos este escenario tan brutal. Franca, es una situación rocambolesca, un tanto extraña. El fiscal general está siendo juzgado por sus subordinados. Están viendo un cruce de acusaciones entre unos y otros que no están dejando nada claro. Sí, pero a mí la imagen que más vergüenza me ha dado, y no es propia, sino que es vergüenza propia y ajena, es que no, creo que se produjo después, pero no lo sé, que es el aplauso de la Fiscalía, de la estructura de la Fiscalía General del Estado, al fiscal general del Estado cuando entra. Me ha recordado aplausos históricos, algunos tan vergonzantes que no los repetiría, pero ¿os acordáis del ministro de Justicia Bermejo, por ejemplo, que fue aplaudido en el Congreso por todos sus con militones del PSOE? 3 minutos antes de tener que dimitir. Sí, yo creo que no llegó al día siguiente, ¿no? Porque era absolutamente vergonzoso las fotos que habían salido de la caza mayor que había tenido lugar, supongo, no sé en qué tierras, pero supongo que sería en Castilla-La Mancha, que es donde hay más sitios para cazar, con Garzón y con gente muy interesante. Eso es lo que más vergüenza me ha dado. O sea, ya diríamos, el no avergonzarte de cuando estás en la picota porque has hecho algo que como mínimo es de dudosa moralidad, pero esto ya me parece muy fuerte. Pero que además te aplaudan los tuyos. A ver, los tuyos, hombre, si los tuyos son los chicos de Sicilia y Nápoles,
me parece normal, ¿eh? Yo, por cierto, vengo de un sitio de estos, o sea que no, mi familia, no me parecería raro. Pero claro, que te aplaudan fiscales por estar de acusado en un banquillo en el Tribunal Supremo, chico, no sé quién es peor, si el fiscal general del Estado o los fiscales que le han aplaudido. No sé. Supongo que la motivación es tan fácil como el hambre. Como muy orquestado está todo, de hecho, bueno, decíamos, no está sentado ayer analizábamos, no está sentado en ese banquillo, sino que está él mismo decidió dónde tenía que sentarse, al lado de quién. Es lamentable, o sea, que el Tribunal Supremo, que tenía la potestad de cesarle provisionalmente en su puesto de fiscal general del Estado, no lo haya cesado, argumentando que no hay precedentes. No, claro, es que para Sánchez no hay precedentes. No one expects the Spanish Inquisition, que decían los del show aquel inglés. ¿Quién se va a esperar que Sánchez se salte todas las normas? No ya de legales, sino las normas básicas de funcionamiento de un sistema democrático. Bueno, pues el Supremo no cesó a García Ortiz, así que procesado mientras sigue siendo fiscal. Bueno, hombre, no le permitas al menos que se ría de la justicia sentándose junto con los fiscales en lugar de sentarse en el banquillo como lo que es, como un acusado. Es tremendo, o sea, se está consintiendo que se rían de la justicia todo lo que han querido. ¿Qué va a pasar ahora? Pues no lo sé. La justicia indica y el sentido común que este señor debería ser condenado. Ahora, he visto tantos pasteleos en el Tribunal Supremo. Pruebas. Hombre, dice... Se las cargó. Hombre, pero tenemos unas pruebas bastante sólidas. Primero, él es el que pide con toda urgencia los correos electrónicos que se los manden. Da una dirección de correo personal, no de la Fiscalía, para que se los manden. A los 5 minutos de que lo ha recibido, resulta que el del País le está llamando, hablando por teléfono. Luego el País saca los extractos de los correos. Esos correos acaban textualmente en manos de Moncloa. Moncloa se lo intenta colocar a Juan Lobato. Entonces, hombre, no tenemos la imagen de García Ortiz apuñalando a la pobre viejecilla, pero tenemos a García Ortiz comprando el cuchillo, García Ortiz yendo a la casa de la viejecilla y luego tenemos una foto de que la viejecilla fue asesinada con un cuchillo. Pero falta lo que falta y entonces, como esas cosas creo que tienen que ser por unanimidad, pues tenemos un problema. Y falta lo que falta y no podemos pasar por alto, lo comentábamos, que destruir pruebas en un caso también es delito. Que también se tendrá que tener en cuenta. Claro, pero tienen que ser pruebas. A mí lo que más me choca de todo eso, que más salió ayer, es que es evidente que si yo me dedico a whatsappear contigo, lo tengo yo y lo tiene Tigo, ¿no? Entonces, si yo lo destruyo, Tigo, ¿no? Los mensajes de Tigo, ¿dónde están? Eso es lo que me acaba... Alguien me ha dicho, no, es que había muchos Tigos y entonces no saben a qué Tigo ir a parar. Hombre, no, que no... Algunos claro, Tigos se han conseguido los mensajes. No hace falta que vengan a verme a mí porque no soy Tigo en este caso, ¿eh? O sea, es muy claro qué Tigos podían ser. Se te puede escapar alguno, pero en fin, no es muy difícil. Pues nada, ¿dónde están nuestros Tigos? Y la ejemplaridad para el ciudadanito, la ejemplaridad de lo que debe ser una justicia de altísimo nivel, nada menos, que el fiscal general del Estado, ¿dónde queda? No queda, o sea, pues... ¿qué va a pasar a partir de ahora por destruir pruebas? Ni ejemplaridad ni dignidad política de muchos políticos que no tienen. Nos vamos a ir a la segunda pausa publicitaria y enseguida seguimos analizando toda la actualidad del día. 1 de la tarde, seguimos en directo en Dando Caña y hoy conocíamos los datos de paro del pasado mes de octubre y vuelve a haber un repunte más de 22.000 personas en el pasado mes de octubre de las 142.000 empleos creados. La cifra total de desempleados se sitúa en 2.443.766 personas. El mercado laboral ha registrado el mejor octubre desde 2021 en términos generales al sumar 141.926 afiliados más que en el mes anterior. Sin embargo, la evolución de afiliados, favorecida por las condiciones
contrataciones de inicio del año académico, ya saben, cuando comenzó el curso, es insuficiente para que su efecto provoque una caída del desempleo. Como decíamos, sube el paro en más de 22.000 personas. Seguimos hablando de economía porque el salario mínimo cada vez ha registrado un aumento progresivo en los últimos años, lo que, si lo comparamos con el frenazo del salario medio que ha sufrido un trabajador español, da un resultado de apenas 400 euros de diferencia entre ese salario medio y ese salario mínimo. Todos los detalles nos los va a contar Javier López Rey. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Natalia, Cuéntanos. ¿qué tal? El gobierno de Pedro Sánchez reivindica haber logrado un avance significativo en la política salarial al situar el salario mínimo interprofesional en niveles más elevados respecto a la época de Mariano Rajoy. Desde 2018, cuando el salario mínimo rondaba los 735 euros en 14 pagas, hasta los 1.134 euros de 2024, y la subida acumula se acerca al 47%. Un estudio del Instituto Juan de Mariana señala que la brecha entre el salario mínimo y el salario más habitual del país se ha reducido drásticamente, de casi 8.000 euros anuales hace unos años a apenas 400 euros en la actualidad. Y por su parte el presidente Sánchez afirma que esta política ha contribuido a reducir la desigualdad salarial y a reforzar el poder adquisitivo de los trabajadores con menores ingresos, pero sin embargo los críticos advierten que acercar tanto el salario mínimo al salario modal puede generar desincentivos salariales, reducir la progresión profesional y afectar al empleo, especialmente en las pequeñas empresas, ya que el salario mínimo solo se diferencia en 400 euros del salario español. Pero por otro lado, la tasa de paro española sigue batiendo récord, porque según el Fondo Monetario Internacional, España es y será en los próximos años una de las economías con mayor desempleo, incluyendo el juvenil, doblando potencias como Estados Unidos y China y superando a toda Latinoamérica. En el contexto de la Unión Europea, España representa casi el 20% de los parados, ocupando el primer puesto de desempleo con 2,6 millones de personas sin trabajo, por delante de los 2,4 millones que hay en Francia. Muchas gracias, Javier. Unos datos sorprendentes, y es que hoy en día este salario mínimo interprofesional equipara prácticamente al salario mínimo de los trabajadores españoles, y por otro lado el Gobierno se empeña en difamar, en presumir, mejor dicho, de esos datos de paro, y sin embargo solamente el paro español contribuye al 20% de la tasa de paro de la Unión Europea. Aparte de que recomiendo a la gente que entre en Twitter a la cuenta de Daniel Lacalle, que hace un análisis pormenorizado de los datos y muestra cómo en realidad estamos en estos momentos en 3.700.000 desempleados, con una subida con respecto al mes pasado que no son 33.000, sino que no son 22.000, sino que son 33.000. Y por supuesto, el dato ese de ¿cuántas afiliaciones a la Seguridad Social? Lo que hay es muchísima gente pluriempleada que cuenta varias veces para la estadística y muchísimos subempleos de apenas remuneración que también cuentan como trabajadores cuando en realidad no están ingresando nada de nada. O sea, es todo un maquillaje de las cifras completamente demencial. Sí, mira, a mí me ha llegado, como cada mes me llega, de José Luis Fernández Santillana, que es director de la Oficina Técnica de Uso del Gabinete de Estudios, y corrobora esos datos. O sea, dice, el total de personas que no están ocupadas, desempleadas o paradas a finalizar septiembre es 2.997.249, que se distribuyen, parados registrados 2.443.000, que es lo que dice el Gobierno, con disposición limitada 362.000, otros no ocupados 191.000, pero no se han sumado los afectados en ERTE, que son 13.000, que eso es poquito, y ni los fijos discontinuos inactivos, que se sitúan al final de septiembre en más de 740.000. Con lo cual, dice, el total de personas registradas en el SEPE y que no están ocupadas estaría por encima de 3,7 millones de personas, igual que dice Daniel Lacalle, según ha relatado don Luis del Pino. Es decir, más de 1 millón de diferencia de parados con esos datos oficiales que nos quieren hacer creer. Con lo cual el récord de porcentaje, el porcentaje europeo se dispara todavía más. Y en resumen, lo que la gente decía de siempre, todos con zapatillas. No estamos igualadísimos. O sea,
Vamos con una información que conocíamos del periódico OK Diario, que dice que Sumar quiere recuperar el subsidio para los presos que salen de la cárcel. La ayuda de hasta 480 euros mensuales que se otorgaba en el momento de la excarcelación fue suprimida hace ahora justo un año. Para los de Yolanda Díaz, critican que los reclusos que salen de la cárcel hayan dejado de percibir esa ayuda de 480 euros y que únicamente, dicen así desde Sumar, tienen la retribución del ingreso mínimo vital. Una ayuda que sí que quieren recuperar, pero sin embargo que a otras muchas familias se les está Lo ideal quitando. sería el salario mínimo de por vida. Y entonces es muy interesante que me digan cuánto tiempo hay que estar en la cárcel para conseguirlo. Y qué delitos tengo que hacer para entrar en la cárcel el tiempo, para conseguir que al salir tenga el salario mínimo de por vida, porque habrá cola para hacer el delito. De hecho, yo me apunto. No, y además esa ayuda de 480 euros Con más 480 no me apunto. que quieren recuperar. Bueno, pero todo suma. Sí, pero no me apunto. Pero vamos, si van creciendo, sí que llegará un momento. O sea, la desgracia de este... Bueno, la desgracia de este país es un decir. La desgracia de este país tiene nombre y apellidos, que se llama Pedro Sánchez. Pero una de las desgracias es que a mucha gente le compensa más estar parado que trabajar. Pues si además eso te compensa más delinquir que no delinquir. Bueno, que son políticas ya se ha visto que funciona bastante bien, porque delinques, no suele pasar nada y no te hacen devolver nunca lo que has delinquido, te lo quedas de por vida y vives feliz tú y toda tu estirpe. Antes te podían dar un título nobiliario, ahora no hace falta, ¿para qué? Te dan dinero para vivir toda la familia durante los próximos 500 lustros. Mejor ejemplo que ello. Vamos a cambiar de tema porque es el tiempo de hablar con el Club de Amigos. Paula Cruzado, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes. Pues la semana va avanzando y no queremos que nadie se quede sin apuntarse a las actividades del Club de Amigos, en este caso el ciclo de Fernando Paz, de Historia del Cristianismo, que este jueves hablaremos de la figura de Jesús de Nazaret. Decir que es un ciclo de 10 sesiones, ya llevamos 4, que las anteriores las pueden conseguir a través de las grabaciones que pueden adquirir y se pueden ir apuntando, no hace falta empezar desde el principio, como digo, pueden adquirir las grabaciones y son sesiones completamente independientes. Son todos los jueves a las 7 de la tarde. Puede ser de forma presencial o online. También recordar que tenemos nuestra lotería, la gente que vive en Madrid, que se puede acercar a nuestra sede para hacerse con su décimo, o si vives fuera de Madrid lo puedes hacer a través de nuestra página web, que es clubdeamigos@, o sea, eso es nuestro correo electrónico, clubdeamigos@clubdeamigos.org, y nuestra página web es clubdeamigos.eltrotv.com, y ahí en el apartado de agenda pueden adquirir el décimo de lotería. Y también ya solo quedan 2 meses, noviembre y diciembre, para todas aquellas personas que se quieran beneficiar de la desgravación que tienen por hacer donaciones puntuales o por hacerse socio del Club de Amigos del Toro Televisión. Explico brevemente. Para conseguir el 80% de la desgravación tenemos que conseguir llegar a los 250 euros. Te desgravarías el 80%, es decir, te devuelven en tu declaración de la renta 200 euros, por lo que se pagaría una cuota de 50 euros al año, que son 4 euros al mes. A partir de ahí te desgravarías el 40%. Hay gente que, que ha tenido un buen año o quiere ayudarnos más de esos 250 euros. Pongo el ejemplo de 500 euros. En el caso de que quieras hacer una donación puntual de 500 euros al año, te desgravarías 300 euros. Los primeros 200 euros serían de los 250 euros y el resto serían 100 euros de desgravación. Es importante, aquellas personas que lo están haciendo a través de transferencias que no pertenecen al Club de Amigos o que no tenemos sus datos, es importante que nos llamen. Necesitamos su nombre, apellido, su dirección postal y el DNI para que eso conste en Hacienda y puedan disfrutar de esa desgravación. A todas aquellas personas que son socios, que quieren complementar esa cuota para llegar a los 250 euros, que nos llamen, porque se pueden reestructurar en estos 2 meses que quedan, en noviembre y en diciembre, hacer esas donaciones puntuales para llegar a esos 250 euros, que es algo importante, porque ya para que se lo quede el Estado, pues se lo devolvemos nosotros por ayudarnos. Y también decir a todas aquellas personas que tienen empresa, ya sea mediana, grande o pequeña, se pueden desgravar en el impuesto de sociedades haciendo una donación. El primer año se desgravarían el 40% y si mantienen la cuota o es superior en años siguientes se desgravarían hasta el 50%. Pongo un ejemplo que es más visual.
Si el primer año nos da una donación de 500 euros, su empresa se desgravaría 200 euros en el impuesto de sociedades. Si al año siguiente lo mantiene o es superior, se desgravaría el 50%, que son 250 euros. Los datos que necesitamos son nombre fiscal de la empresa, CIF y domicilio fiscal. Es muy sencillo, con cualquier duda, con cualquier cosa que quieran hacer así de forma excepcional, de decir, bueno, pues yo quiero estructurar esta donación en X pagos, pues no se preocupen, que se pongan en contacto con nosotros en el teléfono del Club de Amigos, que haremos, que les informaremos de todo y haremos todo lo posible para que se puedan desgravar en esa declaración de la renta. Pues importante ese teléfono 91 616 2464 para conocer todos los detalles, todas las dudas que tengan. Ahí vais a estar encantados de podérselas resolver de cara a este último tramo del año, también para todas esas citas que no se pueden perder. Paula, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros siempre. Abrimos página de corrupción para hablar de ese último informe de la UCO que conocíamos ayer por la tarde, más de 350 páginas, de las cuales tan solo se han podido leer, conocer unas 75 tras un fallo informático, pero que deja claro una evidencia, es esa relación directa entre Ángel Víctor Torres, el ministro, con esas empresas investigadas por la trama de las mascarillas. La Guardia Civil vuelve a poner el foco en uno de los miembros del Gobierno. Un informe de la UCO revela que el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, intervino directamente en la tramitación de los contratos de mascarillas investigados en el caso Koldo. Los agentes señalan que cuando Torres era presidente del Gobierno de Canarias, presionó internamente para que se abonaran casi 8 millones de euros a una empresa vinculada a la trama Soluciones de Gestión, pese a las dudas existentes sobre la calidad del material y la legalidad de los contratos. La investigación apunta que el ministro mantuvo comunicación constante con Koldo García, el exasesor de Ábalos y el que es considerado el intermediario principal de la trama. Según la UCO, esa relación permitió acelerar pagos y mover influencias dentro de la administración canaria en pleno estado de alarma. El informe también muestra que altos cargos del Ejecutivo Autonómico colaboraron para facilitar esos expedientes, lo que amplía el alcance político de la investigación. A su vez, el documento de la UCO refleja que el ministro mantuvo un seguimiento activo del expediente, interesándose por los importes y por el avance de los trámites. El informe llega en un momento especialmente delicado para el Gobierno, que suma así un nuevo frente judicial vinculado a la gestión de los contratos de emergencia durante la pandemia, lo que pone sobre la mesa la gestión del dinero público en los meses más duros de la pandemia y la necesidad de aclarar quién tomó las decisiones, por qué y a quién beneficiaron realmente. Pues de nuevo el cerco de la corrupción vuelve a señalar directamente a un ministro, a un miembro del equipo de Pedro Sánchez, en este caso al ministro Ángel Víctor Torres, y de nuevo también pues deja en evidencia ese papel de Pedro Sánchez de si sabía, si no sabía esa trama que le estaba rodeando. Sobre todo ello, sobre Ángel Víctor Torres, sobre el ministro, ha hablado Koldo García en una entrevista al periódico OK Diario. Decía esto. Yo creo que el presidente de una comunidad autónoma, ¿vale?, toma decisiones según le van dando la gente, su equipo que le está rodeando. Y eso es lo que vamos a comprobar y vamos a ver si era correcto o incorrecto. Que yo estoy seguro que era todo bastante correcto, por no decir totalmente correcto. Todo bastante correcto, así llega a calificar Koldo García la labor que habría hecho en todo este tema de las mascarillas Ángel Víctor Torres. Yo tengo una pregunta, ¿en calidad de qué hablaba Koldo con Ángel Víctor Torres? ¿En calidad de qué le llamaba a reclamarle facturas que se le debían a la empresa de Aldama? ¿En calidad de qué presionaba Ángel Víctor Torres? ¿Y en calidad de qué le contestaba Ángel Víctor Torres si Koldo no tenía ningún cargo de ningún tipo? ¿Quién era Koldo para llamar al gobierno canario? Que estamos hablando de que un señor que no tiene un cargo orgánico de importancia en el PSOE, tampoco tiene un cargo en la administración, llamaba a todo un presidente de una comunidad autónoma como es Canarias a exigirle, oye, que págame, oye, y el otro le responde en muchísimas ocasiones casi con sumisión, tranquilo, tranquilo, que ya lo hago. ¿Qué poder tenía Koldo? Evidentemente ninguno, el que le diera aquel del cual Koldo era el recadero. ¿Y quién era ese alguien? ¿Ábalos? Evidentemente no, Koldo no era un hombre de Ábalos, Koldo era un hombre de Cerdán y de Pedro Sánchez, desde hacía muchísimos años, y Ángel Víctor Torres lo sabía. Así que ahí no está Koldo pidiéndole a Ángel Víctor Torres, oye, paga las facturas de Aldama, es Sánchez, por boca de Koldo. Vamos, o sea, el simple hecho de que aparezca Koldo interviniendo es para preguntar, ¿y qué pinta este tío ahí? ¿No?
Y llama la atención también que Ángel Víctor Torres desmentía que no conocía para nada a Víctor de Aldama y, oh Dios mío, ha salido una cena que mantuvieron, al menos una, en el 2020, en el que estaban, bueno, pues estas 4 cabecillas hablando sobre este tema y sí que se conocían. De nuevo un ministro mintiendo. ¿Y mintiendo dónde? ¿Y mintiendo dónde? En una comisión. Eso es. Que es delito. Porque si mintieran en la calle es vergonzoso, o en el Parlamento, o en una entrevista, no deja de ser vergonzoso. Pero en una comisión de Congreso o de Senado, pues es un delito. Y veremos a ver si le llevan a juicio, como quieren hacer con exacto. Ábalos, por mentir en una comisión de Y investigación hay del uno Congreso. que ha sido denunciado por eso mismo. Se pregunta Luis ¿qué era el coldo? Pues está clarísimo. Coldo, el caldo de cultivo, está muy bien, o sea, la función de agencia. Era el señor Lobo de Pedro Sánchez. Pues ya está. O sea, está demostrado. Caldo, encima, autoridad delegada. Es el enzima, es el fermento. O sea, pues ya está. Eso es evidente, es autoridad delegada. Clarísimo. Que además se suele usar justo, precisamente, para que no te pillen a ti entrando. O sea, para eso se usa una autoridad delegada. Le ha hecho perfecto el personaje. Y además ese que, diríamos, en según qué zonas, a bofetadas también impresiona. Pues desde el principio, si es que no han mentido en nada. La verdad ha sido, o sea, detrás de la cortina, en el momento de esconderlos. Pues es que está clarísimo, de esconder los votos. O sea, pues que ha hecho una función perfecta. Y Luis del Pino tiraba de ese hilo en el que nos lleva directamente al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, quien también señaló directamente a Pedro Sánchez. Fue ayer Miss Asturias, que declaraba en el Senado, en esa comisión de investigación en el Senado, y que vuelve a señalar a Pedro Sánchez diciendo que él lo sabía absolutamente todo. No, yo se lo expliqué al juez y se lo voy a explicar a ustedes. Yo he visto que se ha filtrado una conversación, ¿no?, en la que hablan de la chica de Gijón, lo coloca, la tal y cual. Sí. Yo, si ellos lo hicieron a espaldas mías, yo no soy consciente de ello. Yeah. Yo en todo momento, a mí la empresa, y de hecho la empresa hace poco lo rectificó, que valoraron mi experiencia laboral y que yo era apta para el trabajo. Antonio, no nos sorprende para nada las palabras de Miss Asturias señalando al presidente del Gobierno diciendo, bueno, que él sabía todo. Pues es evidente, si lo acabamos de decir, no era un hombre de Ábalos. O sea, si es que está clarísimo, o sea, que no. Y por eso, pues tiene que decir, pues hombre, es que hay un referente de este equipo, y el referente de este equipo es el que le ha costado trabajo decir, esto es mío, y le va a costar muchísimo trabajo, no lo va a decir nunca el presidente. No obstante, a mí me gusta ser cuidadoso y preciso, y esta testigo concreta, pues lo siento, pero no me merece mucha credibilidad. No me merece mucha credibilidad, no porque sea mentira todo lo que dice, estoy convencido de que dice muchas verdades, y probablemente en eso de que Sánchez estaba enterado de toda la corrupción, tiene toda la razón, pero es una testigo a la que se le ha pillado diciendo algunas cosas que no eran del todo ciertas, por ejemplo, con respecto a los mensajes subidos de tono que dice que le mandaba Koldo, y que luego la UCO demostró que no es verdad que Koldo le mandara esos mensajes, que eran mensajes que Koldo mandaba a su mujer, pero que esta testigo los sacó de contexto como si se los hubiera mandado a ella. Entonces, con esta testigo seamos prudentes. También declaraba ayer, bueno, que el exministro le había advertido de cuidado con lo que haces, cuidado con denunciar o no presuntos amaños en esa filial de Renfe, porque el Gobierno irá por ti. Son palabras textuales de Claudia Montes. Sí, a mí lo que me ha chocado de todo eso, amén de lo que habéis dicho, es cuando dice que Koldo, no, Ábalos, después de un enfado con Pedro, entonces el llamar al presidente de gobierno Pedro, a mí me choca bastante, porque en general le llamaríamos Sánchez, pero no Pedro. No sé si eso es sacar 5 o 3 pies al gato, no lo sé, pero a mí me choca mucho.
Abrimos página sanitaria, podríamos decirlo así, porque cada vez más personas con artrosis eligen los tratamientos de Mejorando tu Vida para aliviar los síntomas de esta enfermedad crónica. Aunque sabemos que no tiene cura, los avances médicos permiten reducir el dolor, la inflamación y mejorar la movilidad de los pacientes, lo que se traduce en una mejora calidad de vida. Si eres una de esas 7 millones de personas que en España sufren y viven con la artrosis, saben lo difícil que puede ser enfrentarse a tareas tan simples como abrir un bote, escribir o incluso caminar. Es hora de que prueben estos tratamientos que están marcando la diferencia, aliviando el dolor, reduciendo la inflamación y devolviendo sobre todo la movilidad. Adolfo Albistur es responsable de Mejorando tu Vida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Natalia. Cuéntanos, ¿qué nos traes? ¿Qué mejoras nos traes? Pues mira, las mejoras son, en primer lugar, has dicho, son 7 millones, es decir, que no estáis solos los que tenéis artrosis, es decir, son muchas personas. Lo que sí hay una diferencia, está el que se resigna porque tiene una artrosis, porque ya es para toda la vida, porque no se va a curar, y el que dice, no, yo no me voy a resignar, yo lo que quiero es vivir con calidad de vida, quiero vivir bien, no quiero tener dolor, quiero tener movilidad y no quiero que esto me impida, pues eso, seguir haciendo una vida normal. Y para eso, evidentemente, los ibuprofenos, los paracetamoles no es la solución. Es una solución a corto plazo y que llega a no ser solución, incluso a dañar, ¿no? Lo que tenemos aquí en Mejorando tu Vida son tratamientos para cualquier articulación que te duela y ahora más, fíjate ahora, Natalia, con el frío, empiezan a doler más porque se contraen más, los cambios de tiempo, la gente lo pasa fatal. Desde por la mañana, la persona que tiene artrosis ya se encuentra mal, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos, por ejemplo, para lo que es la parte de las manos, son estos guantes que simplemente es dar a 2 botoncitos, vamos a trabajar con ondas pulsantes, masaje, vibración, calor. Primero se coloca un guante que tiene como una especie de parafina que va también a añadir pues ese tratamiento. Son 20 minutos, vas a encontrarte mucho mejor y esas dificultades que tienes en hacer ciertas cosas con las manos, desde abrocharte un botón, tú lo has comentado, abrir un bote, levantar la persiana por la mañana, pues va a ser mucho mejor. O sea, vas a evitar ese dolor, que es lo que evita muchas veces que muevas bien las manos porque te duelen. Y luego para los otros tratamientos, que estamos rodilla, la rodillera, viene el cinturón, o bien un aparatito que vale para diferentes lugares. Fíjate, voy a hacer así para que se pueda ver que esto es el infrarrojo, ¿no? El infrarrojo es uno de los aparatos, luego tiene masaje, vibración y calor, y tú te lo puedes colocar, pues si te duele también los hombros con ese supraespinoso que muchas veces nos duelen, ¿no? Bueno, pues tenemos diferentes aparatos para cualquier lugar del cuerpo que realmente tengamos un problema de articulación. Así que de veras os invito a que lo tengáis, a que lo probáis y que no os resignéis a tener dolor por la artrosis. Además, lo estamos viendo súper cómodo, se lo pueden poner mientras ven la tele, mientras nos están viendo en casa y van a notar alivio. Claro, es que los tratamientos tienen que ser así, que sean sencillos de hacer, porque si no, no los vas a hacer, y que sean eficaces, es decir, que te motive a hacerlos, ¿no? Que realmente cuando tú te pones la rodillera, pues digo, ya no me duele la rodilla, puedo caminar, puedo subir escaleras, estoy mucho mejor, ¿no? Y de eso se trata, que realmente sean eficaces. Además, siempre digo lo mismo, por favor, probadlos. Nunca nadie va a tener nada si no lo quiere. O sea, probadlos porque si os ayuda, pues va a ir mucho mejor y no hay que resignarse por tener artrosis. ¿Y dónde podemos adquirirlo y con qué ventajas? Que Pues eso mira, gusta mucho. La ventaja es que os vamos a dar un precio excepcional, de verdad, a los espectadores de Dando Caña, del Toro Televisión en general, porque vais a tener un precio muy bueno para que nadie diga, este es un problema. Y además, ya sabéis que si lo compráis y luego no os va bien o no os satisface lo que vosotros pensabais, pues se devuelve. Tenéis un teléfono, os marcad ahora porque ahora sí estamos, así os podemos atender lo antes posible y poder explicaros bien todo. Es el 900-730-122. Pues 900-730-122 para todas esas personas, 7 millones de personas que, como decíamos, Adolfo, no están solas, que van a sentir una mejora prácticamente al instante. Muchísimas gracias, Adolfo. Gracias a ti, Natalia. Y nosotros nos vamos a ir a publicidad, pero antes una última hora que acabamos de conocer, que es que en estos mismos momentos tanto Feijóo como Abascal están manteniendo una conexión telefónica, están hablando para deliberar, para ver qué pasa con Valencia, para intentar llegar a un acuerdo y sobre todo para focalizar en ese nuevo presidente de la Generalitat Valenciana que sustituye a Carlos Mazón y de este modo pues evitar ese adelanto electoral que estaría previsto para el mes de marzo. Les ampliamos toda la información después de la publicidad. 1:30 de la tarde, seguimos aquí en directo en Dando Caña, tiempo para hablar de Crónicas de Manicomio y para hacerlo con nuestra compañera Marta de Santiago. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Natalia. Hoy os traigo una variedad de noticias. Para empezar, algo que pasó en Carabanchel la noche del viernes, que seguramente a lo mejor ya lo sepan, pero hay nuevas novedades. El caso del niño Juan fue secuestrado en Carabanchel el viernes por la noche. Dirán, ¿quién es el niño Juan? El niño Juan es un hombre que lleva ya 100 detenciones a su espalda en cuanto a robos de todo tipo, porque es especialista en robos
con fuerza con vehículos. Lleva más de 100 detenciones, como digo, y fue detenido aquella noche por 3 personas que todavía no se sabe quiénes eran. Fue embestido con 3 vehículos de alta gama, se liaron a tiros básicamente, en total 15 tiros hubo por medio y los secuestraron a la fuerza. La policía sigue investigando este caso porque a día de hoy todavía no ha habido denuncia de este caso. Y eso que el hombre ya ha salido, ya no está secuestrado el niño Juan, pero sí que tiene marcas de haber recibido una buena paliza. Ahí se han encontrado un vehículo que sí que estuvo partícipe en todo este momento y llevaba un extintor dentro, lo que quiere decir, según la policía, que han intentado borrar huellas. Hay una hipótesis policial que está bastante clara, que es la de un ajuste de cuentas. Eso sí, en Carabanchel sigue a día de hoy el miedo porque el coche de esta persona, del niño Juan, se quedó en medio con esos 15 tiros que todo el mundo podía apreciar y que de hecho pues también escucharon todos los vecinos. Pero claro, yo tengo una pregunta, Luis, no sé qué pensará usted. Esto suele pasar mucho en las calles de otros países, aquí no tanto, pero sí que sabemos que hay mafias todavía. ¿Por qué esta vez se ha hecho con tanta teatralidad y la gente lo ha querido conocer tanto este caso? Bueno, lo del niño Juan, noticia de 2018, cae la banda del niño Juan. Noticia de 2019, cae la banda del niño Juan. Noticia de 2020, cae la banda del niño Juan. Lo mismo en 2021, 2022, 2023, 2024 y junio de este año. Siempre cae la banda del niño Juan. 120 veces había sido detenido este alunicero y seguía en libertad. Y el otro día pues van y 3 tíos en coches de alta gama interceptan el coche del niño Juan, le secuestran, al final le sueltan, no se sabe muy bien qué ha pasado, el niño Juan no dice quién le ha secuestrado. La pregunta es cómo es posible que un tío que robaba, pero robaba en uno de los golpes 1,3 millones de euros el golpe. ¿Cómo es posible que este tío tuviera 120 detenciones y siguiera en la calle? Si es que es el mismo, porque claro, viendo cuántas veces cae la banda del niño Juan, ya me pregunto si no pasa lo de la princesa prometida, que ¿os acordáis del pirata Roberts? Que resulta que no era un pirata Roberts, sino que se iba jubilando y le sustituía a otro pirata Roberts, ¿no? No sé, me parece que algo aquí falla y en un país serio se montaría una comisión para analizar cómo es posible que a un tío se le detenga 120 veces y siga en libertad. Sí, llama la atención y además también llama la atención que el niño Juan no quiera dar más detalles sobre ese secuestro. ¿Por qué no habla? No, de hecho es que no hubo denuncia. La policía está investigando algo sin haber denuncia. Lo ha hecho básicamente porque se han enterado por medios de comunicación y todo lo que ha pasado. O sea, Francas, no sé qué piensas tú de la respuesta. Bueno, yo es que he visto películas de la mafia. Entonces, lo que contáis no me extraña nada. O sea, pero habrás visto películas de la mafia peores que este secuestro del niño Juan. Sí, pero hay mucha gente que no denuncia, pasan muchas cosas. Claro, pero que conste que en España estas cosas no pasaban antes. Ahora, últimamente, parece que ya empiezan a ser algo común. Bueno, nos estamos europeizando mucho. Pero hay quien dice que no es europeizando, ¿eh? Es más bien... Tercermundizando. Sí, porque sería África y Latinoamérica. De todas formas, esto de que le llamen el niño Juan al señor este, que debe tener más años que un loro, me recuerda a aquello del luthier en aquel espectáculo. Decía, los niños cantores de Viena, véalos antes de que crezcan, ¿no? El niño Juan, no sé, debe tener ya 300 años el niño Juan. Empezó siendo niño con esa primera desarticulación de su banda y ya se ha quedado con ese niño Juan. Sí, pero lo que extraña es eso, que siga activo a día de hoy después de más de 100 detenciones. Había en el siglo XIX una banda famosa de bandoleros que eran los 7 niños de Écija. Pues este es los 7 niños de Écija en uno solo, ¿no? Fíjate. El niño Juan. No, de las 100 detenciones supongo que no es un récord Guinness, ¿eh? No, espero que no. Creo que hay más detenciones. Hay gente que pero que igualmente. Pero no está mal, si es verdad, no está mal. O sea, Y además es niño Juan. Igual cuando sea adulto cuando Juan, crees que serán ya 1000. son 1000 y estaremos hablando de ese récord Guinness. 1000. Marta, más cosas que nos traes. Os vengo a contar otra noticia. Yo no sé si están interesados en perder peso o no, pero sí que les cuento una iniciativa que se ha creado en China. Bueno, más bien una iniciativa, es una noticia bastante alarmante porque un gimnasio te va a dar a quien consiga perder 50 kilos en 3 meses un Porsche, un coche de alta gama. Como podrán saber, este Porsche viene del propio dueño que ha creado esta iniciativa para intentar poner todos los cuerpos al límite. Para poder participar tienen que pagar una cuota de 1.200 euros y con esto
resto ya entrarían y deberían también pesarse antes de empezar también pues este recorrido para intentar perder tanto peso. Pero eso sí, vamos a ver qué nos incluyen esos 1.200 euros, porque no son pocas cosas. Te incluye el alojamiento, te incluye también la comida y esos entrenamientos extras, por lo que sí, por lo que sea, no consigues al final llevarte ese Porsche, por lo menos te has llevado un alojamiento, una comida y entrenamientos muy buenos. Pero claro, está dicho que cuando hayan 30 personas se cierra el cupo. De momento ya hay 10 personas inscritas, lo que hay bastante alarmado también a nutricionistas y a médicos, porque dicen que están intentando fomentar una práctica que no es nada sana. Perder, claro, tanto peso en tan poco tiempo no puede ser bueno ni para el músculo, ni para la salud, ni para nada de nuestro cuerpo. Entonces, no sé qué pensarás tú, Franca, sobre estas iniciativas. Tengo que reconocer, lo del Porsche no me enfadaría nada, es más, me gustaría, pero no a ese precio. No por los 1.200 euros, sino simplemente por perder 50 kilos, no me interesa. Para perder 50 kilos tienes que tener al menos 120, ¿no? Bueno, claro, bien, sí. Tenemos un médico. ¿Qué opinión puede tener acerca de perder en tan solo 3 meses, 90 días, 50 kilos? Hay muchos que los están perdiendo. Hay muchos que los están perdiendo, pero no voy a hacer publicidad del medicamento autorizado. Pero vamos, gente, como dice Luis, que pesan más de 150 kilos y están perdiendo 50. Pero es realmente sano. ¿En 3 meses? Sí. Bueno, en 3 meses pierden 10, 15. Es que esto en 3 meses perder 50 kilos. Hay que llegar a 50 kilos para llevarte el Porsche. Yo lo del tiempo no te lo había cazado. En 3 meses perder 50 kilos es una desnutrición y puede ocurrir problemas metabólicos importantes. La droga con la que se está tratando una gran parte de los adelgazadores oficiales, bueno, es el Ozempic, no hago ningún... ¿Eso qué? El famoso de la diabetes. Bueno, es la semaglutide y toda esta familia, evidentemente bajan la cifra de glucosa y bajan la cifra de glucosa orinando glucosa. Es decir, que pierde... O sea, claro, sí, si pierdes glúcidos, pues nada. Pierde glúcido y entonces comes por un lado, lo eliminas por otro. Pero es un gran medicamento, o sea, es un gran medicamento que tiene que ser con un buen consejo médico el que lo haga, ¿no? Pero perder con gimnasia, ¿dice el procedimiento? No, lo único que dicen es que tú pagas esos 1.200 euros y ellos te van a dar ejercicio bastante fuerte, ellos lo reconocen, a la vez te van a controlar las comidas y sí que supuestamente, eso no está muy claro, va a haber un nutricionista que vaya aconsejando si de momento va bien el proceso o no. Pero claro, luego, poner a coste tu salud por un Porsche... Y luego estará el director contable de la empresa que si ve que alguno de los del gimnasio se está aproximando a los 50 kilos en 3 meses, le empezará a pasear por delante de la cara pastelillos de chocolate y cosas así, ¿no? No, sí. Bueno, de momento es un cuento chino. No, es que de momento lo peor es que ya hay 7 personas inscritas. O sea que de momento ya hay gente que va a intentar poner. Sí, porque además yo he calculado que igual era una manera de sortear un Porsche. Bueno, pero claro, con 30 a 1.000 euros no sorteas un Porsche. Son 30.000. Pero en 3 meses 90.000, ¿no? No, porque solo pagas una vez. Pagas una vez 1.200 y ya te olvidas. Y con eso te dan comida, alojamiento... No sé cuánto cuesta un Porsche ahora, No sé cuánto cuesta un Porsche ahora. No, más de 30.000. Luis, ¿te lo estás planteando? Yo, pues hombre, no sé, puedo engordar 50 kilos y apuntarme, ¿no? Pues no sé. Yo creo que es complicado bajar esos 50 kilos. No sé qué costaría más, Si engordar 50 kilos tampoco debe ser fácil, Engordarlos es muy difícil. El que engordó, creo que fueron 20, fue Robert De Niro para aquella película Toro Salvaje, ¿no? Era una película, sí, es verdad. Y otra actriz muy famosa que también engordó para hacer una película, pero no más de 15, 20 kilos de... Pero tan malo es adelgazarlo como tener que engordarlo. Es más difícil engordar. O sea, adelgazar es más fácil que engordar. Más difícil engordarlo en poco plazo. Muy difícil. De todas formas, yo creo que si dejamos a Yolanda Díaz de ministra de Trabajo unos cuantos años más, pues perdemos 50 kilos todos, sin ningún problema, ¿no? Y nos vamos a China. Nos vamos a China, ¿sí? Bárbara Santiago, seguiremos muy de cerca a ver todo lo que da de sí ese reto viral por parte de ese gimnasio de querer perder 50 kilos en 3 meses. Muchas gracias, como siempre. A ti, Natalia.
El pasado domingo aquí en el Toro Televisión mostrábamos un programa muy especial, ese Holocausto de Cristianos, en el que poníamos el foco en la cantidad, en esa matanza silenciosa que está habiendo día a día contra personas que son cristianas, que tienen esa fe. Nosotros no solo no queremos pasar por alto esta matanza, sino que queremos condenarlo y queremos informarles acerca de ello. Y uno de los casos más recientes lo estamos viendo estos días en Nigeria. El propio Donald Trump ya ha advertido que o cesan esa matanza o él mismo será el encargado de que paren esa violencia. La última hora que conocemos viene por parte del gobierno de Nigeria, que dice que no está siendo así. Nos lo explica nuestro compañero Javier López Rey. Las personas cristianas residentes en Nigeria viven una situación de extrema peligrosidad. Este último año, según un informe publicado por la Sociedad Internacional para las Libertades Civiles y el Estado de Derecho, apunta más de 7.000 cristianos asesinados, es decir, en torno a 35 cristianos al día. Las estadísticas son demoledoras. La Organización Mundial Open Doors señala que en Nigeria se asesinan más cristianos por su fe que en el resto del mundo. Hay diversos factores que explican esta persecución desmedida. La persecución a los cristianos en Nigeria responde a una combinación de factores religiosos, sociales y estructurales. El país está dividido entre un norte mayoritariamente musulmán y un sur cristiano. En los 12 estados del norte rige la Sharia, aunque con distinta intensidad. En el noreste se aplica también en lo penal, mientras que en el noreste solo en lo civil. Esta desigualdad ha favorecido el auge del yihadismo en el noreste, donde los extremistas buscan imponer la ley islámica plena. A ello se suma el conflicto entre los pastores fulani, musulmanes del norte afectados por la desertificación, y los agricultores cristianos del sur. La competencia por la tierra y el agua deriva con frecuencia en violencia, ya que los fulani suelen estar armados. En paralelo, operan en el norte bandas criminales que, bajo un discurso islamista, se dedican al robo, saqueo y secuestro, con víctimas mayoritariamente cristianas. El flujo de armas desde el inestable Sahel alimenta a estos grupos y agrava los ataques. Frente a este exterminio, el presidente estadounidense Donald Trump amenaza con un despliegue militar hacia el país africano para servir de mediador, con objeto de que no se lleven a cabo más asesinatos contra fieles cristianos. Puede que enviemos a las tropas a Nigeria. Están matando a números históricos de cristianos en Nigeria. También hay otros países que lo hacen, y lo sabes. Están matando a muchísimos cristianos. Y no voy a permitir que eso ocurra. Donald Trump no descarta acciones serias si la matanza a los cristianos no cesa. 7.000 cristianos asesinados al año, lo que equivale a 35 al día, es sin ninguna duda una persecución desmedida de la que, bueno, parece que se quiere ocultar, parece que no se le quiere dar la importancia y la voz que se merece este holocausto hacia los cristianos, Luis. Se está produciendo una masacre de cristianos en Nigeria, se está produciendo una masacre también en Sudán. Y, por cierto, el otro día veía un mensaje muy interesante en las redes con las imágenes satelitales tomadas de Sudán, donde se puede ver perfectamente en lugares atacados por las guerrillas islamistas cómo desde satélite se perciben perfectamente las pilas y filas de cadáveres. Y comentaba quien ponía el tuit, que era un señor que publica con el nombre de Martín Tuitero, publicaba: esto que están viendo ustedes, las filas de cadáveres de las matanzas de cristianos por los islamistas, esto no lo hemos visto nunca en Gaza. No existen, se supone que había una matanza, un genocidio, una hambruna. Ni una sola foto satelital muestra imágenes de enterramientos masivos, ni muertos masivos, nada de nada. Sin embargo, en África sí tenemos un genocidio contra los cristianos y también genocidios entre etnias. Y nadie dice nada, no pasa nada, porque como no se puede atacar a Israel por el tema, pues entonces pasamos de puntillas sobre el asunto. Y menos mal que ha habido alguien, que es Trump, que ha dicho: oiga, que están asesinando a cristianos a mansalva, y como no lo detengan, pues lo paro yo. Y además lo he contado más de una vez, porque más está protegido el que no se vea. Entonces yo cuento que aproximadamente estaríamos hablando de 2008,
Una mañana yo estaba en la redacción antigua de Intereconomía y entró Ramón Pi, que muchos lo conoceréis, y me dijo, mira qué foto. Mi amigo dice que la ha puesto, era una foto que se veía esto, pero no desde arriba, sino desde el suelo, una ristra de cadáveres de quemados, de una iglesia quemada a fondo, en Nigeria. No sé, habría 20 o 25 personas. Y entonces me dice, la ha puesto en Facebook y se la han sacado. Se la han tirado abajo. Digo, no puede ser, vamos a probar, me la mandas. Me la mandó. Y yo creo que por WhatsApp, aunque estaba empezando muy WhatsApp, la metí en Facebook, no llegó al minuto. Me llegó un aviso, no sé si me llegó que la retirara yo o que la retiraran por pornografía o no sé qué otra variante era. O sea, fue inmediato la foto. Yo no me lo creía. De hecho, es la primera vez que me censuraban algo. Es decir, que, insisto que estoy hablando de 2008, o 7, o 8, o 9. O sea, es decir, que hay toda una multinacional progre en los medios de comunicación y las redes que no solo no quiere hablar de las matanzas de cristianos, sino que si alguien intenta hacerlo, le censuran. Te la quitan, sí, sí. Y que lleva, pues eso, 20 años casi, o más de 15, o sea, que no es un tema de ahora. De hecho, en todos los informes que hay en el mundo, el país que más persigue a los cristianos es Nigeria, desde hace mucho tiempo. Es continuo. Sí. Se sabe, o sea... Que no es el país como tal, es decir, no es el gobierno, pero son las milicias islamistas en el norte del país. Ellos sabrán, porque el gobierno sabrá, pero en general no suele ser el responsable directo, pero sí tiene que ser el que lo frene, o al menos hacer algo, y no parece que sea muy eficaz el tipo de freno que están poniendo a la cuestión, ¿no? ¿Y servirán para algo esas amenazas de Donald Trump que dicen que o cesan o bien van a desplegar tropas militares para acabar con ello? Hombre, si las manda, sí. Yo creo que más bien son unas palabras destinadas a presionar al gobierno nigeriano para que el gobierno nigeriano haga algo, ¿no? Y sí, últimamente las palabras de Trump suelen tener bastante efectividad a la hora de conseguir cosas. Que por eso he dicho que tú dices, no es un problema del gobierno o no es el gobierno que lo hace, pero el gobierno no parece que haya hecho mucho si en 15 o 16 o 18 años su país sigue batiendo el récord Guinness de matanza de cristianos. No has hecho mucho, ¿eh? Datos que sorprenden, esos 7.000 cristianos asesinados. Vamos a abrir ahora página de Igualdad porque nos encontramos, según ellos, ante el gobierno más feminista de la historia, pero sin embargo hay un dato que se les pasa por alto o no quieren decir, y es que el gobierno ha congelado las ayudas a mujeres violadas desde 2023, pese a que han incrementado las agresiones sexuales en un 15%. El gobierno de Pedro Sánchez ha congelado durante 3 años las ayudas a las mujeres víctimas de violaciones, a pesar de que las agresiones sexuales con penetración se han disparado un 15% desde 2023, según los datos del Ministerio de Interior. Desde el último ejercicio en el que se aprobaron los presupuestos generales del Estado, Ana Redondo, la ministra de Igualdad, no ha tocado esta ayuda. O incluso como en el caso de Castilla-La Mancha, han visto reducida la partida anual que reciben para ayudar a las víctimas. El Ejecutivo Socialista ha reconocido que desde 2023 la ayuda dedicada a las mujeres víctimas de agresiones sexuales no solo no se ha elevado al mismo ritmo al que crecían las violaciones constatadas por Interior, sino que ha permanecido congelada. Desde 2019 hasta 2023 la inversión dedicada a las víctimas de violaciones pasó de 2 millones a 9,5 millones. Pero a la vez el número de este tipo de delitos que constató el Ministerio de Marlaska también se disparó. De 1.873 agresiones sexuales con penetración en 2019 a 4.880 en 2023, es decir, un 160% más. Sin embargo, el último año en el que el gobierno aprobó presupuestos, en 2023, fue el último año en el que se produjo una subida de las ayudas a las víctimas acordes con el crecimiento de delitos sexuales. Y es que desde entonces el número de víctimas ha aumentado. Solo en 2024 se contabilizaron 5.206 de este tipo. Y en lo que va de 2025, las violaciones han aumentado un 7%. Por lo que desde que el gobierno congeló las ayudas a las víctimas de violaciones, esos delitos han crecido un 15%. Y es que, según Interior, los datos en la primera mitad de 2025 se produjeron 2.655 agresiones con penetración y en los primeros 6 meses de 2023, 2.305. Algo está claro, los casos de agresiones sexuales crecen y el gobierno socialista, que tanto alardea de la defensa y protección a la mujer, lleva 3 años sin aumentar las ayudas a aquellas víctimas de violaciones.
Pues una doble lectura podemos hacer de estos datos. Por un lado, un nuevo fallo de la ministra Ana Redondo, un nuevo fallo por parte de ese Ministerio de Igualdad, que si veíamos hace unos meses esa desprotección a la mujer por culpa de esas pulseras antimaltrato que no servían para nada, hoy vemos como de nuevo las ayudas que tienen que llegar a esas mujeres no llegan. Y por otro lado tenemos esos presupuestos generales del Estado que desde el Gobierno dicen que no pasa nada por seguir prorrogando. Pues aquí vemos un claro ejemplo de que no se están dando esas ayudas desde 2023 cuando son necesarias, cuando la ayuda está completamente congelada, Francas. Sí, pero a ver, no nos engañemos, ¿eh? O sea, que actualizar los presupuestos facilita eso, no hay ninguna duda. Pero que sin actualizar los presupuestos tú puedes hacer eso igual, tampoco hay ninguna. Acordaos que el miserable personaje que nos gobierna, cuando estaba en el tema de la Dana, hizo una maniobra muy sucia, que es explicar que si Valencia quería que las ayudas del gobierno llegaran, el PP tendría que apoyar los presupuestos, porque si no sería imposible. ¿Os acordáis de esto, no? Pues bueno, después hemos visto cómo, sin aumentar presupuestos, porque este gobierno no ha aprobado presupuestos nunca, jamás, ha aumentado lo que le ha dado la gana, sin más problema. Y lo que no le ha dado la gana no lo ha aumentado. Probablemente cuando alguna asociación que no sea de las suyas llame a la ministra, le dirá la excusa de los presupuestos, pero se la creerá ella y probablemente Pedro Sánchez o uno más, pero yo no. Y de nuevo en entredicho ese Ministerio de Igualdad. Ministerio de Igualdad que nos cuesta, ¿cuánto es? ¿500 millones al año? ¿Era el presupuesto que tenía en época de Irene Montero? Eso, el directo. Eso en directo, sí. Porque llegaron a decir que el indirecto, porque era transversal, eran una burrada. Una burrada. Y ha servido para que en España se multipliquen por 3 las violaciones desde que Sánchez ha llegado al poder, en algunos lugares por más. Y todo ello debido a una avalancha migratoria donde metemos a cualquiera sin verificar si esa persona, pues hombre, no sé, cumple algún requisito básico, como por ejemplo considerar que la mujer no es un ser al que se le puede violar o golpear sin ningún motivo. A mí la verdad es que me maravilla esto de las fronteras abiertas. Se supone que está entrando gente de la que no sabemos absolutamente nada. No sabemos si es un yihadista que va a prepararte un atentado dentro de 3 minutos, si es alguien que tiene problemas, yo qué sé, de delirios paranoides y puede apuñalar a gente en un tren, como ha pasado ayer con uno en Huntington, en el Reino Unido. No sabemos si es gente que va a violar a señoras, va a atracar a ancianos por la calle o le va a palizar a uno porque le haya mirado mal. Dices, ¿y por qué les dejamos entrar? Oiga, a mí me parece muy bien que vengan todos aquellos que quieran contribuir a que España sea más próspera y más feliz. Y yo encantadísimo de que venga gente de fuera. Pero leche, en mi casa entra alguien, para empezar, si sé quién es, si sé de dónde viene, si sé cuáles son sus antecedentes, y si no, no le dejo entrar de la puerta. Lo siento. Antonio. Bueno, esto es el esperpento del momento de este país llamado España. Nada más que añadir, ¿no, Antonio? Con eso tenemos todo dicho. Es esperpento, y hablar del esperpento, pues la palabra lo dice perfectamente. O sea que... Lo curioso del caso es que en teoría el gobierno que tenemos era súper profeminista. Y además, lo más curioso del caso es no era, sigue siéndolo. No, bueno, de boquilla sí. Sigue siendo, claro. Sí. Y que el colectivo, diríamos, que más le votaba con alegría y fruición era el colectivo de féminas españolas. Pero parece que esto está disminuyendo bastante. De manera que se puede encontrar con la sorpresa de que las mujeres, no admiradas ya por la belleza de Sánchez, o sí, den el voto a alguno más feo. Y quiero acabar el programa con lo que comenzábamos con tema Valencia, con esa última hora que les dábamos hace apenas unos minutos, con esa llamada que habrían mantenido Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo, en la que habría sido una llamada cordial, en buenas sintonías, todavía sin poner nombres sobre la mesa, pero bueno, una primera toma de contacto para acercar posturas de cara a este candidato. Francas, lo esperado. Sí, lo que anunció Julio el domingo por la tarde en su famoso Telegram, que recomiendo vivamente que la gente se apunte, porque se enterará igual de demasiadas cosas, pero porque pone muchas, pero en fin,
Sí. Súper interesante. De todas formas, lo que decía antes don Josep María Francas, pues tiene toda la razón. O sea, las cosas se hablan antes, ya las tienen todas habladas y ya las tienen todas pactadas y solo después salen a decir qué va a pasar y solo después salen a decir vamos a hablar o hemos hablado. Eso ya es la escenificación de cara a la opinión pública. El teatrillo ahora viene, sí. Pero porque hay que valorar que es muy importante lo que han hecho, lo que van a hacer, muy complicado, alguna dificultad tiene, hay que... Pero no sé por qué les da vergüenza de tomarse una paella públicamente. O sea, tomarse la cosa en serio y decir que están hablando, tomándose una paella. Pero hay tiene alguna dificultad el gobierno de Frankenstein de reunirse y de hablar y de irse a Bruselas. O sea, pues no tiene ninguna vergüenza. Y son aberrantes. Y sin embargo... Estos dos no son aberrantes. Pues lo hacen aberrantes por ese miedo. Complejo, diría yo. Eso. Por lo que esa fachada que veíamos ayer de Santiago Abascal, que no quería dar explicaciones, no quería valorar esa decisión de la Comunidad Valenciana de qué hacer, de qué no hacer, simplemente, como decíamos, era fachada, tenían todo ya decidido. Bueno, a mí me da la sensación de que sí, y sí, Julio no es profeta, ni es hijo de profetas, o sea que si es capaz el domingo por la tarde de dar el dato, es porque había dato. No lo tenía yo, él sí lo tenía. Entonces no creo que fuera ni... Es que usted y yo no conocemos a la gente adecuada y él sí. No, pero si además es un análisis muy simple. O sea, una de las personas es alcaldesa de Valencia. Es desnudar un santo para vestir otro. Sí. Es una ridiculez. Con lo cual son dos problemas, porque para los dos casos necesitas el negociar. O sea, es una ridiculez pensar, aunque valiera, aunque valga, que probablemente valga, pero es ridículo. Y el otro es presidente de la Diputación, ¿no? Sí, que no es diputado, el otro no puede serlo. El otro hay que convocar elecciones. Pero pues el tercero que tiene... Sí, pero seguramente hay más, o sea, en la lista cualquier diputado podía ser promovido a ese grado superior. Lo que curiosamente yo me entra a extrañar que ningún consejero del gobierno de Mazón podía serlo, porque les hizo dimitir a todos al ser consejeros, cosa que es bastante prudente porque te ahorras el problema de tener que ir volando para arriba y para abajo, pero claro, él no preveyó que a mitad de mandato se le ocurriría retirarse. Veremos a ver en qué queda todo en la Comunidad Valenciana, se lo iremos contando en los próximos días. Hasta aquí el programa de hoy. Francas, Luis del Pino, Antonio, muchísimas gracias por estar conmigo. Gracias a ustedes por seguirnos una mañana más a través de la televisión. Ya saben, les vuelvo a citar para mañana a partir de las 12 del mediodía para seguir dando caña y para seguir contando pues todo lo que otros medios de comunicación no quieren que se cuenten con tanta veracidad. Hasta mañana.